Bien, y como es costumbre en Directo América, comenzamos a revisar las principales portadas del mundo con Alba Santana. Bienvenida al estudio. Buenos días una vez más, Francisco. Buenos días una vez más, Alba. Vamos a abrir revista en Medio Oriente tras que Israel confirmara la muerte de al menos 21 soldados en las últimas horas. Su mayor pérdida de militares del inicio de la guerra que ha ocupado las portadas de los principales medios de la región. Así es, Francisco, y para ello vamos a iniciar con Haaretz, que titula Día 109 de la guerra entre Israel y Hamás. 21 soldados muertos en el incidente más mortífero para Israel desde el inicio de la ofensiva terrestre en Gaza. Bueno, y es que como comentábamos también en el noticiero, el saldo militar para Israel de esta jornada ha sido el mayor hasta el momento después de la explosión y el derrumbe de un edificio en el sur de la Franja de Gaza. Según este medio, estaban en pleno plan de reconstrucción de la frontera con Gaza y los militares para ello habían instalado unas minas en un edificio para demolerlo cuando fueron alcanzados por misiles de Hamás que hicieron explotar estas minas, Francisco, con los militares aún dentro del edificio. Y por eso Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, dijo: este es uno de los días más duros de la guerra. No dejaremos de luchar hasta una victoria total, otra vez apelando a este concepto de victoria total que no se sabe muy bien a lo que se refiere. Bueno, Netanyahu vuelve a estar, según remarca este medio, en el ojo del huracán, y justo Haaretz ha sido muy crítico con la actuación del Ejecutivo y en concreto con la actuación de Netanyahu, al que ha acusado, Francisco, literalmente de estar quedándose sin mentiras en medio de todo este conflicto. Vamos a seguir ahora con The Jerusalem Post, que titula Hamás provoca el derrumbe de edificios. 21 soldados de las FDI muertos y varios heridos. Y como Haaretz abre esta noticia con la foto de los militares fallecidos y destaca que no se sabe si el edificio se derrumbó por los misiles lanzados por Hamás o, como decíamos, por las minas que se encontraban ya en ese momento en el edificio y explotaron. La clase política israelí, la derecha, ha aprovechado para decir que es un motivo más para seguir con esta ofensiva en Gaza, mientras que la izquierda ha aprovechado para criticar al gobierno de Netanyahu. Ofer Kasif, por ejemplo, diputado del Partido Comunista Israelí, dijo: esta sangre está en manos de un gobierno atroz que sacrifica a las masas para su propia supervivencia. Nos piden que construyamos casas en la playa sobre los cadáveres de los soldados, los rehenes y miles de palestinos. Los medios árabes como Al Jazeera también han reaccionado a lo que sucedió, pero con otro enfoque. Sí, con un enfoque bastante diferente. De hecho, Francisco, Al Jazeera titula La guerra de Israel contra Gaza en vivo. 24 soldados israelíes muertos mientras se libran batallas terrestres. Esta cifra, 24 soldados, como decías tú también en el noticiero, es el saldo total de estas 24 horas en el campo, ¿no? Entonces, Al Jazeera, a diferencia de los medios israelíes, se centra mucho más en la situación de los civiles en Gaza, que recordemos hay casi 25.500 muertos. La situación humanitaria allí es muy crítica y además están enfrentándose a casi una desconexión de telecomunicaciones total, Francisco. Claro, y un bloqueo total de las comunicaciones. Sí, así es. Cambiemos de tema, Alba, para hablar sobre la historia de un preso condenado a muerte en Oklahoma, en Estados Unidos, durante sus últimas horas de vida, con un reportaje que nos trae el New York Times. ¿De qué se trata? Sí, ahora vamos a abordar este reportaje de New York Times que titula Las últimas horas de un capellán ateo y un condenado a muerte. Este reportaje, como comentabas, es de formato largo y lo firma Emma Goldberg. Es la historia de las últimas horas de un preso condenado a muerte, Philip Hancock, que fue condenado a muerte por matar a 2 personas en 2001. Y sobre todo, Francisco abre este debate sobre la ética aún de estas penas de muerte y la importancia del acompañamiento espiritual en estos momentos para los presos, ya no solo religioso, sino sobre todo de meditación, reflexión existencial y recitación de un poema, entre otros. Por eso Hancock pidió un capellán para que lo acompañara en los últimos momentos de su vida, pero no uno cualquiera, uno ateo, porque él no es creyente y bueno, quería algo similar y lo encontró con Devin Moss, que juntos intentaron responder una pregunta, Francisco: ¿cómo afrontar la muerte sin creer en Dios? ¿No? Para lo que tuvieron más de 100 conversaciones que estuvieron grabadas. Y bueno, aquí en este reportaje remarcan que Hancock estaba furioso con la sentencia de muerte, entonces tenía dificultades para aceptar esta situación, entonces estaba marcado por mucho sufrimiento. Moss, citado en este reportaje, dice: todo el mundo muere, pero casi nadie tiene un día, Francisco, en el calendario para ello. Intentaron
apelar la sentencia, el equipo legal de Hancock, y no tuvieron respuesta hasta 3 horas antes de la ejecución. Él dice, Hancock decía, amo la vida, voy a luchar hasta el final por ello. Debía ser ejecutado a las 10 de la mañana y hasta las 10:10 no obtuvo la respuesta, que fue negativa para él. Entonces acabó siendo ejecutado. Aquí aborda este reportaje también un montón de preguntas existenciales y también la dificultad de Moss para aceptar la muerte de su compañero después de haber sido ejecutado. Tiene que ser un reportaje duro de leer. Duro, pero muy recomendable, la verdad. Bien, muy entonces bueno. Ya lo saben, The New York Times. Muchas gracias, Alba, por esta crónica. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos mañana.